¿Te has sentido alguna vez atrapado en una situación en la que, por mucho que lo intentes, parece no haber salida? Sé lo que se siente, yo he pasado por eso. En este vídeo, vamos a profundizar en las causas de este dolor, pero lo más importante, voy a mostrarte exactamente lo que puedes hacer para cambiar esta situación y recuperar el control de tu vida. Si estás cansado de enfrentarte solo a estos retos, mira hasta el final y descubre la solución que puede transformar tu realidad. Y si este contenido te ayuda, no olvides suscribirte para no perderte más consejos que pueden marcar la diferencia. Era una noche como cualquier otra. El día en el hospital había sido agotador, pero la sensación de logro calentaba el corazón de la doctora Camila Silva mientras caminaba por las tranquilas calles. El sonido rítmico de sus pasos resonaba suavemente por las aceras desiertas, acompañando el leve susurro de las hojas en la brisa nocturna. Camila apreciaba estos momentos de soledad al final de un largo día, en los que podía dejar que sus pensamientos vagaran libremente, lejos de la presión constante del hospital. Pasaba por calles bien iluminadas, donde las farolas proyectaban sombras suaves y danzantes sobre el asfalto. Estos paseos nocturnos eran una forma de reencontrarse consigo misma, de recordar las razones que la habían llevado a elegir la medicina. En el silencio de la noche, su mente repasaba los casos del día, las vidas que había tocado y las decisiones que había tenido que tomar en fracciones de segundo. Sin embargo, algo en el ambiente de aquella noche parecía diferente, aunque no podía precisar exactamente qué era. Un ligero malestar empezó a crecer en su pecho, una intuición que enseguida trató de ignorar. Al fin y al cabo, era el mismo camino que recorría todos los días y nunca había tenido motivos para temerlo. Al doblar la última esquina antes de llegar a casa, Camila sintió una presencia detrás de ella. La incomodidad, antes sutil, se transformó en una sensación de alerta. Sus pasos, antes relajados, se volvieron más apresurados, y su corazón comenzó a latir más rápido. Intentó no mirar hacia atrás, diciéndose a sí misma que estaba siendo paranoica, pero el sonido de pasos pesados y rápidos acercándose hizo que todo su cuerpo se agarrotara. Antes de que pudiera reaccionar, una voz ronca y amenazadora rompió el silencio. «¿Tú?» Camila se quedó paralizada. La voz procedía de un hombre alto y corpulento que parecía haber salido de las sombras, con los ojos encendidos por una mezcla de ira e intención maliciosa. Su aliento desprendía un fuerte olor a alcohol y su proximidad la hizo retroceder instintivamente. «Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? ¿Solo porque eres médico?», bramó, dando un paso amenazador hacia ella. El miedo se apoderó de Camila y, sin pensárselo dos veces, echó a correr, sintiendo como el pánico se apoderaba de sus sentidos. Las calles que antes le parecían familiares ahora se habían convertido en un laberinto, y cada esquina parecía una trampa. El sonido de los pasos del hombre detrás de ella resonaba como un trueno en su mente. Finalmente, Camila llegó a la entrada del edificio donde vivía, con el cuerpo temblando de miedo. Miró hacia atrás una última vez, pero el hombre había desaparecido entre las sombras, dejando en el aire solo el eco de su amenaza. Temblorosa, entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí, mientras el corazón le latía con fuerza en los oídos. Si alguna vez te ha pasado algo parecido, deja tu comentario a continuación. Dentro de la seguridad de su apartamento, Camila se apoyó en la puerta cerrada, intentando recuperar el aliento. El entorno familiar debería haberla reconfortado, pero la realidad de lo que había sucedido minutos atrás se cernía sobre ella como una nube oscura. Caminó lentamente hacia el sofá y se dejó caer hacia atrás, con las manos temblorosas mientras intentaba procesar lo sucedido. El miedo seguía ahí, pero ahora iba acompañado de una oleada de incredulidad y rabia. ¿Cómo podía ocurrir algo así? En pleno siglo XXI, ¿en una ciudad donde siempre se había sentido segura? La agresión no solo había sido física, sino también profundamente personal. Las palabras del hombre resonaron en su mente. ¿Te crees mejor que nosotros solo porque eres médico? No era solo un ataque, era una acusación. Una acusación que la había golpeado duramente. Siempre había creído que su trabajo como médico la ponía en condiciones de ayudar a los demás, de ser una fuerza positiva en la sociedad. Pero ahora, esa creencia le parecía frágil, casi ingenua. La juzgaban por lo que hacía,
¿Por el color de su piel o por ambas cosas? Las preguntas empezaron a acumularse, cada una más pesada que la anterior, y Camila se sintió asfixiada por una sensación de impotencia y duda. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué ella, que siempre había estado orgullosa de su trabajo y de su identidad, se sentía ahora tan vulnerable? ¿Te has sentido así alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios, quiero escuchar tu historia. Al día siguiente, aún conmocionada por la experiencia de la noche anterior, Camila decidió desahogarse con algunos de sus compañeros de trabajo. Necesitaba hablar de lo sucedido, con la esperanza de encontrar consuelo o comprensión. Durante la pausa para el café, se reunió con dos de sus compañeros más cercanos, Ana y Ricardo. No sé cómo explicar lo que sentí. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, dijo Camila, con la voz aún cargada de emoción. Ana, médica experimentada y amiga íntima desde siempre, mostró preocupación de inmediato. Esto es terrible. Camila, ¿has pensado en denunciarlo? Nadie debería pasar por esto, sugirió Ana, poniendo la mano en el hombro de Camila en un gesto de apoyo. Ricardo, sin embargo, parecía menos afectado por la historia. Entiendo que fue aterrador, pero tal vez estás exagerando un poco. A veces la gente dice cosas sin pensar, sobre todo cuando está borracha, comentó, tratando de suavizar la situación. Camila sintió que se le hacía un nudo en el estómago. La falta de empatía en las palabras de Ricardo la incomodó, como si estuviera minimizando lo que ella había vivido. No es solo lo que él dijo, respondió, tratando de contener su frustración. Es lo que representaba, lo que significaban esas palabras. Ana negó con la cabeza, pero Ricardo se limitó a encogerse de hombros. Es que no creo que debas dejar que te afecte tanto. Tienes un trabajo importante, y no deberías dejar que algo así te desestabilice. Estas palabras, que supuestamente debían calmarla, solo hicieron que Camila se sintiera aún más aislada. ¿Cómo explicar la profundidad de sus sentimientos a alguien que no parecía dispuesto a entender? Terminó su café en silencio, sintiendo que la distancia entre ella y Ricardo había aumentado considerablemente. Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Camila durante días. Era un colega respetado, alguien cuya opinión ella solía valorar, pero ahora sus palabras sonaban como una traición. La sensación de aislamiento crecía en su interior, haciéndole preguntarse si su lugar en aquel ambiente de trabajo era realmente seguro o si todo era solo una ilusión que había construido a lo largo de los años. En el fondo, Camila sabía que su trabajo era importante. Salvar vidas, aliviar el dolor, consolar a las familias. Esa era la esencia de lo que era y de lo que hacía. Sin embargo, el incidente de la semana pasada y las reacciones ambivalentes de sus colegas habían sembrado una semilla de duda en su mente. ¿Realmente pertenecía a ese lugar? ¿Podrían sus logros profesionales borrar el color de su piel a los ojos de los demás? Estos pensamientos la acompañaron durante las largas horas en el hospital, afectando a su concentración y rendimiento. Por primera vez en su carrera, Camila sintió que su concentración se disipaba. Empezó a cuestionar sus decisiones médicas, temiendo que el trauma estuviera nublando su juicio. El trabajo, que antes había sido una fuente de orgullo y satisfacción, ahora parecía una carga insoportable. En casa, la situación no era mucho mejor. Las noches tranquilas, que antes eran un remanso de paz, ahora estaban llenas de insomnio y ansiedad. Camila no podía escapar de las imágenes que su mente reproducía una y otra vez. El hombre en la calle, sus palabras, la sensación de peligro inminente. Cada vez que cerraba los ojos, era como si reviviera aquel momento, y la angustia la consumía. Tratando de encontrar alguna forma de alivio, empezó a leer sobre otros casos de racismo y violencia contra profesionales negros. Las historias que encontró le resultaban dolorosamente familiares, y esto no hizo sino intensificar su sensación de impotencia. ¿Estaba ella también destinada a convertirse en una estadística? La misma pregunta martilleaba su cabeza. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? En el trabajo, la situación de Camila no mejoró. Sus compañeros se dieron cuenta de que algo iba mal, pero pocos tuvieron el valor de preguntarle directamente qué pasaba. Los que lo hacían recibían respuestas evasivas y sonrisas forzadas, señales claras de que Camila no estaba preparada para hablar de sus sentimientos.
El ambiente del hospital, antes acogedor, parecía ahora lleno de miradas de juicio e indiferencia. Durante una operación especialmente compleja, Camila dudó en un momento crucial. La pausa fue breve, pero en un quirófano, incluso un segundo puede ser fatal. Su ayudante se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario durante la operación. Sin embargo, el incidente no pasó desapercibido para el jefe de cirugía, que la llamó para hablar con ella justo después de terminar la intervención. Camila, has dudado durante la operación. No es normal en ti. ¿Qué te pasa? La pregunta era directa, y el tono, preocupado pero también severo. Camila sintió una oleada de vergüenza y miedo al oír esas palabras. Yo, solo estoy un poco cansada, respondió, tratando de ocultar la verdad. Pero sabía que no podía seguir así. El incidente no era un caso aislado, era un síntoma de algo mucho más grande, algo que aún no podía controlar. Si necesitas tiempo o ayuda, sabes que puedes contar con nosotros, ¿verdad?, le dijo el jefe, tratando de ofrecerle apoyo, pero también dejando claro que necesitaba estar en las mejores condiciones para continuar con sus responsabilidades. Esta conversación la dejó conmocionada. Sabía que sus superiores estaban atentos a cualquier signo de debilidad, y lo último que quería era dar la impresión de que no estaba a la altura del trabajo. Sin embargo, el peso de su trauma empezaba a afectar a todos los ámbitos de su vida, y Camila se sentía atrapada en un círculo del que no podía escapar. Si esto tiene sentido para ti, dale un like y compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Los días que siguieron a la conversación con el jefe de cirugía fueron de profunda reflexión para Camila. La sensación de impotencia y el miedo al fracaso eran abrumadores, pero había algo más profundo en su interior, un cambio del que aún no se había dado cuenta. Sabía que no podía seguir así, dejando que el miedo y la duda definieran su vida y su carrera. Una noche de insomnio, mientras miraba al techo de su habitación, Camila recordó una conversación que había tenido con su abuela años atrás. Su abuela, una mujer fuerte que se había enfrentado a innumerables retos a lo largo de su vida, siempre le había dicho: nunca dejes que el mundo te defina, Camila. Eres tú quien debe definir tu lugar en él. Estas palabras resonaron en su mente con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Camila se dio cuenta de que, aunque no podía controlar lo que le había pasado, sí podía controlar cómo reaccionaría ante ello. No se trataba solo de seguir adelante, sino de redefinirse a sí misma a la luz de lo que había vivido. Tenía la oportunidad de convertir su dolor en fuerza, sus dudas en determinación. Aquella noche, algo cambió en su interior, tomó una decisión. Decidió que no dejaría que el miedo dictara sus pasos. Sabía que necesitaría tiempo, apoyo y mucho esfuerzo para superar el trauma, pero estaba dispuesta a afrontar este reto. Camila comprendió que su carrera era algo más que un trabajo, era una parte esencial de lo que ella era, y renunciar a ella significaría renunciar a sí misma. Al día siguiente, Camila llegó al hospital con una nueva determinación. Aún sentía el peso de lo ocurrido, pero ahora estaba decidida a no dejar que la definiera. Sabía que necesitaba un plan para afrontar la situación, no solo para seguir adelante, sino para recuperar el control de su vida y su carrera. En primer lugar, buscó apoyo. Camila se apuntó a un grupo de apoyo para profesionales negros que han sufrido racismo en el trabajo. Era algo que nunca se había planteado, pero ahora le parecía la opción correcta. Compartir sus experiencias y escuchar las historias de los demás era una forma de encontrar fuerza y resistencia en la comunidad. Entonces tomó una decisión difícil pero necesaria: pidió una excedencia de corta duración en el hospital. Era algo que nunca había hecho en su carrera, pero sabía que necesitaba tiempo para recuperarse, tanto física como emocionalmente. Durante ese tiempo, pensaba centrarse en su salud mental, acudir a terapia y desarrollar estrategias para superar el trauma. Camila también decidió que, cuando volviera, ya no sería solo una doctora dedicada a su trabajo, sino una defensora activa de la justicia y la igualdad en el lugar de trabajo. Pensó iniciar una conversación en el hospital sobre la importancia de luchar contra el racismo y crear un entorno más inclusivo y seguro para todos. Sabía que no sería fácil y que encontraría resistencia, pero estaba preparada para el reto. Estas decisiones marcaron el comienzo de una nueva etapa en su vida.
Camila se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar lo que había ocurrido, sí podía elegir cómo dejar que le afectara. Y eligió la fuerza, la resistencia y la determinación para convertir su dolor en una poderosa herramienta para el cambio. Ahora, antes de continuar, quiero que te suscribas al canal para que no te pierdas más contenidos como este. Después de su breve licencia, Camila regresó al hospital con sentimientos encontrados. Una parte de ella estaba ansiosa por reanudar su trabajo, mientras que otra temía lo que encontraría. Las semanas de ausencia habían sido necesarias para su recuperación, pero ahora, de vuelta en el ambiente que antes se había convertido en una fuente de ansiedad, sabía que no podría ser la misma. En su primer día de vuelta, todo parecía casi normal, hasta que, a última hora de la mañana, surgió una situación que pondría a prueba su nueva actitud. Un paciente fue llevado de urgencia al hospital. Cuando Camila se presentó para hacerse cargo del caso, el hombre, visiblemente agitado y dolorido, la miró con desdén. «No quiero que me toques. Quiero un médico de verdad», dijo, con palabras afiladas y llenas de prejuicios. Las palabras de la paciente resonaron por toda la sala, captando la atención del personal médico que la rodeaba. Se hizo un silencio incómodo mientras todos esperaban la reacción de Camila. El impacto de aquellas palabras fue inmediato, trayendo a su memoria el incidente de la calle y todas las veces que se había sentido inferior por el color de su piel. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Ya no estaba dispuesta a aceptar pasivamente ese tipo de trato. Camila respiró hondo, manteniendo la calma. Se acercó al paciente con tranquila determinación, le miró a los ojos y le dijo, con voz firme pero controlada: «Soy una doctora de verdad y estoy aquí para ayudarle. Mi objetivo es que reciba la mejor atención posible». Su postura era inquebrantable, transmitiendo no solo confianza, sino también una exigencia implícita de respeto. El paciente vaciló, visiblemente desconcertado por su respuesta. Probablemente esperaba que sus palabras provocaran una reacción diferente, tal vez sumisión, tal vez miedo. Pero Camila se mantuvo firme. «Si necesita ayuda, aquí estoy. Si no, podemos buscar otro médico, pero eso podría retrasar el tratamiento necesario», añadió, sin alterar su tono tranquilo y profesional. La tensión en el ambiente era palpable, y los demás médicos y enfermeras esperaban el desarrollo de los acontecimientos. Por un momento, pareció que el paciente insistiría en su negativa, pero el dolor y la urgencia del tratamiento vencieron sus prejuicios. A regañadientes, cedió, permitiendo que Camila se hiciera cargo de su caso. La victoria no estuvo en su aceptación, sino en la forma en que Camila se mantuvo fiel a sí misma y a su compromiso profesional, sin dejar que los prejuicios dictaran su comportamiento. Camila llevó a cabo el tratamiento con su competencia y profesionalidad habituales, pero esta vez con una capa extra de resistencia y determinación. Sabía que esta batalla, aunque pequeña en escala, era importante. Cada uno de estos momentos contribuyó a la construcción de una nueva narrativa, en la que el respeto y la dignidad no eran negociables. Si te está gustando hasta ahora, activa la campana para que te avise cada vez que publique nuevos contenidos. El incidente con la paciente no fue un caso aislado, sino el reflejo de una realidad a la que muchos profesionales negros se enfrentaban a diario. Sin embargo, para Camila, ese momento marcó el inicio de una nueva etapa en su trayectoria. Sabía que, al adoptar una postura tan clara, estaba enviando un mensaje no solo a ese paciente, sino a todos los que la rodeaban, un mensaje de que no toleraría más el racismo y la discriminación, y de que estaba dispuesta a luchar contra ellos, aunque ello supusiera sacrificios personales y profesionales. La reacción de sus colegas fue variada. Algunos la felicitaron discretamente por su postura firme y profesional, reconociendo la dificultad de la situación. Otros, sin embargo, parecían incómodos con la nueva actitud de Camila, prefiriendo mantener cierta distancia, como si su lucha personal fuera algo que no quisieran abordar o en lo que no quisieran involucrarse. Una de las pérdidas más dolorosas fue el deterioro de su amistad con Ricardo. Ricardo, que había sido un colega cercano y de confianza, siguió minimizando las preocupaciones de Camila, sugiriendo que estaba exagerando y que debía dejarlo pasar para no crear más tensiones. Esta actitud empezó a crear una barrera entre ellos, algo que Camila nunca había previsto. Sabía que,
Al seguir defendiendo sus principios, se arriesgaba a perder una amistad, pero también sabía que era una elección necesaria. No podía seguir callada ante la injusticia, aunque a veces eso significara caminar sola. Otro sacrificio notable fue el tiempo y la energía que Camila dedicó ahora a causas que iban más allá de su práctica médica diaria. Se implicó activamente en reuniones y comités destinados a promover la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Estas reuniones, a menudo celebradas fuera del horario laboral, le exigían una dedicación que iba más allá de sus ya agotadoras horas en el hospital. El cansancio físico era inevitable, pero el impacto emocional también era profundo. Se enfrentaba constantemente a historias de discriminación e injusticia, tanto propias como ajenas, y esto pesaba mucho en su mente y su corazón. Sin embargo, los frutos de sus acciones empezaron a aparecer. Empezaron a notarse pequeños avances, como la apertura de debates más frecuentes sobre racismo e inclusión entre colegas, algo que antes había sido tabú. La administración del hospital, que al principio veía sus acciones con cautela, empezó a darse cuenta de la importancia de estas conversaciones, y poco a poco, comenzó a aplicar nuevas políticas de inclusión y respeto a la diversidad. No fue un cambio rápido ni completo, pero fue un paso en la dirección correcta. Camila también empezó a ser solicitada por otros profesionales, tanto dentro como fuera del hospital, que querían compartir sus propias experiencias de discriminación o simplemente pedir consejos sobre cómo afrontar situaciones difíciles. Se convirtió en un punto de referencia, una persona a la que otros podían acudir en momentos de necesidad. Y aunque esto aumentó su carga emocional, también le dio un renovado sentido de propósito. Cada vez se daba más cuenta de que su papel como médico iba más allá del cuidado físico de los pacientes, también implicaba ser una defensora activa de la justicia y la igualdad en el lugar de trabajo. Esta lucha era agotadora, pero Camila estaba convencida de que era necesaria. El camino que había elegido no era fácil, y los sacrificios eran reales, pero las recompensas, los cambios, por pequeños que fueran, hacían que todo mereciera la pena. Con el tiempo, Camila empezó a notar cambios significativos, tanto en sí misma como en su entorno. Las pequeñas victorias, como la conversación firme con el paciente prejuicioso y las reuniones a las que empezó a asistir, la ayudaron a recuperar la confianza en sí misma. El miedo y la inseguridad que antes la dominaban fueron dando paso poco a poco a una nueva fuerza interior. Ahora se veía a sí misma de otra manera, ya no como una víctima de los prejuicios, sino como un agente activo del cambio. Las sesiones de terapia también desempeñaron un papel crucial en esta transformación. Durante las conversaciones con su terapeuta, Camila reflexionó profundamente sobre todo lo que había pasado. Comprendió que el trauma del incidente en la calle, sumado a las dificultades en el trabajo, había sido un catalizador para su crecimiento personal. En lugar de dejar que el dolor la consumiera, optó por utilizarlo como fuente de poder. Este cambio de perspectiva fue un punto de inflexión crucial en su viaje. Camila se dio cuenta de que su experiencia no era única, sino parte de un problema sistémico mayor. Y aunque ella no podía cambiar el sistema de golpe, sí podía poner de su parte para crear un entorno más justo e integrador en su entorno inmediato. Esta toma de conciencia la llevó a un nuevo propósito: utilizar su posición e influencia como médico no solo para tratar enfermedades físicas, sino también para luchar contra enfermedades sociales como el racismo y la discriminación. Decidida a seguir este camino, Camila empezó a integrar un enfoque más humano y empático en su práctica médica. Se propuso garantizar que todos sus pacientes, independientemente de su origen, se sintieran valorados y respetados. Esto implicaba algo más que una atención médica de calidad, implicaba escuchar, comprender y educar. Camila creía que parte de su misión consistía en ayudar a las personas a sentirse más fuertes reconociendo el valor intrínseco de cada individuo. Este cambio en la práctica médica de Camila no pasó desapercibido para sus pacientes. Muchos empezaron a abrirse más durante las consultas, compartiendo no solo sus condiciones médicas, sino también sus preocupaciones y temores sobre la sociedad. Camila aprovechó estas oportunidades para educar y apoyar a sus pacientes, ayudándoles a sentirse más conscientes de sus propios derechos y mejor preparados para afrontar los retos de la vida. Además, Camila empezó a darse cuenta de que su papel iba más allá de las paredes del hospital.
Fue invitada a participar en charlas y seminarios sobre diversidad e inclusión en otras instituciones sanitarias, compartiendo su experiencia e inspirando a otros profesionales a adoptar un enfoque similar. Esto le dio un nuevo sentido de misión, que se extendía más allá del entorno inmediato en el que trabajaba. Las acciones de Camila empezaron a dejar un impacto duradero en el hospital. Su presencia, antes marcada por una calma que podía confundirse con el conformismo, era ahora sinónimo de fuerza y resistencia. Los compañeros que antes se mostraban reticentes a abordar cuestiones de discriminación empezaron a participar más activamente en debates y cursos de formación sobre diversidad e inclusión. Camila no solo participó en estos debates, sino que también dirigió algunos de ellos, compartiendo su experiencia y animando a otros a hacer lo mismo. La administración del hospital, al principio reacia, empezó a dar cabida a estas conversaciones, dándose cuenta de que ignorar el problema ya no era una opción. Aunque los cambios fueron graduales, se aplicaron nuevas políticas destinadas a crear un entorno de trabajo más seguro y acogedor para todos. Estas políticas incluían formación obligatoria sobre diversidad, la creación de un comité para debatir cuestiones de inclusión y la puesta en marcha de un canal de denuncia anónima para casos de discriminación. Estas iniciativas no fueron recibidas de forma unánime. Algunos empleados consideraron innecesarios estos cambios, pues creían que el hospital no tenía problemas significativos de discriminación. Otros, sin embargo, empezaron a comprender la importancia de estas acciones y a darse cuenta de que, aunque no se vieran directamente afectados, el entorno de trabajo debía ser seguro y justo para todos. Camila, a pesar de la resistencia, se mantuvo firme en su propósito. Sabía que el camino hacia el cambio era largo y lleno de retos, pero estaba dispuesta a recorrerlo. El impacto de sus acciones fue visible no solo en las políticas del hospital, sino también en el comportamiento de sus colegas. Poco a poco, el entorno de trabajo empezó a cambiar y se hizo más abierto y acogedor. Además del impacto en el hospital, Camila empezó a ser solicitada por otros profesionales médicos, tanto dentro como fuera del hospital, que querían compartir sus propias experiencias de discriminación y pedir consejos sobre cómo afrontar situaciones similares. Se convirtió en un punto de referencia, una figura de autoridad de confianza en cuestiones de diversidad e inclusión. Aunque esto aumentó su carga emocional, también le dio un renovado sentido de propósito. Camila también se implicó en iniciativas comunitarias fuera del hospital, participando en programas destinados a educar y empoderar a los jóvenes negros y de otras minorías. Sabía que el racismo y la discriminación no eran problemas que solo pudieran resolverse en el hospital, sino que debían abordarse a través de estas iniciativas, Camila podía ver de cerca el impacto positivo que estaba teniendo, inspirando a la siguiente generación a luchar por sus derechos y a creer en su potencial. Todavía, Camila sentía que estaba cumpliendo el legado de su abuela, que siempre le decía que definiera su propio lugar en el mundo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora estaba segura de que iba por el buen camino. La lucha por la igualdad y la justicia continúa, pero ahora, más que nunca, Camila está preparada no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Al mirar al futuro, Camila vio nuevas posibilidades y retos. Sabía que se enfrentaría a más resistencia y que habría momentos difíciles, pero estaba preparada para afrontarlos con la misma fuerza y determinación que la habían traído hasta aquí. El impacto de sus acciones resonaría durante mucho tiempo, no solo en el hospital, sino en toda la comunidad. Camila sabía que, a pesar de todo, había encontrado su verdadero propósito, y estaba dispuesta a seguir luchando por él, paso a paso, con la certeza de que cada acción suya, por pequeña que fuera, contribuía a construir un mundo más justo e igualitario. Camila estaba en su apartamento, sentada en el mismo sillón donde, semanas atrás, se había sentido perdida e insegura. Pero ahora su entorno le parecía diferente, más luminoso, más ligero. Con una taza de té en la mano, miraba por la ventana la ciudad que seguía palpitando de vida, indiferente a los dramas individuales que tenían lugar a diario. Sin embargo, Camila sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. Lo que empezó como un incidente traumático en la calle se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y resistencia. Ya no era la misma persona de antes.
Ahora comprendía que su fuerza no solo provenía de su capacidad para salvar vidas en el hospital, sino también de su voluntad de luchar por la justicia y la dignidad, tanto para sí misma como para los demás. Mientras sorbía su té, Camila pensó en su abuela. Nunca dejes que el mundo te defina. Resonaban las palabras en su mente, y sonrió, sabiendo que por fin había comprendido su verdadero significado. Había definido su lugar en el mundo, no por las expectativas de los demás, sino por sus propios valores y convicciones. Camila sabía que el camino que le quedaba por recorrer aún tendría sus retos, pero estaba dispuesta a afrontarlos con la misma determinación que la había guiado hasta entonces. La lucha por la igualdad y la justicia continúa, pero ahora está preparada no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Si este contenido te ha ayudado, suscríbete y déjanos un comentario contándonos cómo piensas aplicar estos consejos en tu vida.